Piensa por un momento en tu progreso en cuanto a llegar a ser lo que Dios quiere o desea que tú seas. ¿Hay algún cambio que te gustaría hacer? En esta semana estudiaremos de un cambio milagroso que sucedió en la vida de unos jóvenes. Tal vez el objetivo de esta lección sería que tú meditaras en la confianza que debes trabajar para que Dios también te ayude a ti a hacer algunos cambios en tu vida. Después de 3 generaciones, tanto el pueblo de Alma como el del rey Limi se reúnen en la tierra de Zarahemla. Se les predica el evangelio, el rey Mosía faculta a Alma para que sea sumo sacerdote y se encargue de la predicación del evangelio. Y entonces todas las personas que desearon bautizarse decidieron llamarse el pueblo de Dios o el pueblo de Cristo. Y pareciera que todo iba a ir muy bien ahí en la tierra de Zarahemla después de tantos años. Sin embargo, en los capítulos que nos toca leer el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que no fue así, que esa paz y esa obediencia de los mandamientos no duró por siempre. Y en el encabezado del capítulo 26 dice que los incrédulos conducen al pecado a muchos miembros de la iglesia. Se promete a Alma la vida eterna y aquellos que se arrepientan y sean bautizados lograrán el perdón. Y entonces Alma anduvo predicando el evangelio. Y algunos no quisieron convertirse y algunos se convirtieron a la iglesia, pero fueron desviados por esas personas que veremos el día de hoy que andaban pervirtiendo las vías de Dios. En el capítulo 26, en el versículo 10, nos habla de eso que perseguía el pueblo de Alma. Dice, y aconteció que Alma no sabía nada de ellos, pero había muchos testigos en contra de ellos. Sí, la gente se presentaba y testificaba de su iniquidad en abundancia. Tal cosa no había sucedido en la iglesia previamente, por tanto, Alma se turbó en su espíritu e hizo que fueran llevados ante el rey. Y entonces, el rey Mosía no supo qué hacer y le dio la facultad también a Alma para convertirse en el juez superior y para que él pudiera juzgar a estas personas que andaban pervirtiendo las vías de Dios, que andaban cometiendo iniquidad. Y entonces Alma no lo hizo solo. Él fue el juez superior, pero nombró jueces para que le ayudaran a juzgar no solamente a los que vivían ahí en la tierra de Zarahemla, sino en los lugares circunvecinos donde se predicara el evangelio y para que pues el trabajo no fuera muy pesado para Alma. De hecho, los facultaba a ellos para juzgar y en caso que los delitos fueran graves, entonces eran traídos ante el juez superior que era Alma. Pero ¿quiénes eran ellos y quiénes eran los que andaban pervirtiendo las vías de Dios? Y por increíble que parezca, entre esas personas desobedientes e inicuas se encontraban nada más y nada menos que algunos jóvenes, que era el hijo de Alma, y también los hijos de Mosía, Amón, Aarón, Obner e Imni. Y les digo yo, por más que me imagino, no creo que el rey Mosía y Alma no les hayan enseñado a ellos desde muy pequeños a guardar los mandamientos de Dios. Yo no sé qué edad tenía Alma cuando él cree en las palabras de Binadí y decide predicar el evangelio y formar la iglesia. Pero seguramente si Alma era joven y esos niños eran pequeños, se les enseñó en su hogar. Qué frustración deben de haber sentido Mosía y Alma cuando se enteraron que los que andaban también ahí haciendo sus maldades eran sus propios hijos. Y bueno, me puse en su lugar. He visto en mi tiempo en la iglesia tantas familias que sufren, tantos padres que sufren porque sus hijos en algún momento de su vida, en su juventud, deciden desviarse del camino, deciden alejarse de la iglesia. Yo creo que un remedio que nunca falla es seguir orando por ellos y tener la confianza que se pueda producir un cambio en ellos y que regresen. Yo creo que en esta posición se encontraba Mosía y también Alma. ¿Cuántas veces pudieron haber llorado y orado por sus hijos para que eligieran lo correcto y para que regresaran al camino?
Sin embargo, no dicen las Escrituras cuántos años anduvieron desviados y perdidos. Hay algunas citas que yo anoté para compartírselas a ustedes aquí en el programa, porque me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, hay una cita, el elder D. Todd Christofferson, y él dijo: se preguntarán, ¿por qué no se produce ese gran cambio más rápido en mí? Deben recordar que los sorprendentes ejemplos del pueblo del rey Benjamín, de Alma y de otras personas en las Escrituras son solo eso, extraordinarios y no comunes. Para la mayoría de nosotros, los cambios son graduales y llevan tiempo. Y esto lo dice el elder Christofferson por el gran cambio que tuvieron los hijos del rey Mosía y Alma. ¿Se recuerdan? Que se les aparece un ángel del Señor y habla con ellos. Dice en el versículo 10 del capítulo 27, ahora bien, aconteció que mientras se ocupaban en destruir la iglesia de Dios, porque iban secretamente con los hijos de Mosía tratando de destruir la iglesia y descarriar al pueblo del Señor, cosa contraria a los mandamientos de Dios y aún del rey. Pues, como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, he aquí, se les apareció el ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló como con voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo: Alma, levántate y acércate. ¿Por qué persigues tú la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho: esta es mi iglesia y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Dice más adelante que después de que escucharon todo lo que el ángel les comunicó, les tenía que decir a ellos para hacerlos entrar en sí, cayó Alma como si estuviera muerto, y los hijos de Mosía lo llevaron ante su padre. Y me llama la atención cuando su padre, cuando ellos le narran a Alma lo que sucedió con su hijo Alma, dice que se alegra, porque sabe que eso era la voz de Dios y ese es el gran cambio que él, yo creo que estaba esperando que Alma, su hijo y los hijos de Mosía experimentaran. Entonces duró así por 3 días y ellos empezaron a orar y ayunar hasta que Alma volvió en sí. Y decía el elder Christofferson y también el elder Anderson que esos cambios extraordinarios tal vez no los veamos en nosotros o sean muy pocas veces las que nosotros experimentemos cambios extraordinarios en nuestra conducta. Más bien, los cambios que nosotros vamos a tener van a ser siempre graduales. Y el elder Holland decía que la invitación de Dios es que vengamos a Él, que nos acerquemos a Él así, tal y como estamos en este momento, pero que no planeemos quedarnos así, sino que confiemos en Dios, que Él nos va a ayudar a hacer cambios en nosotros, cambios que ni nosotros solos podríamos hacer, sino mediante su ayuda. Y eso lo dijo en La Leona. ¿Se acuerdan? Las canciones que se cantan y las que no en 2017. Eso lo dijo el elder Holland y se me quedó muy grabado. Y esto habla mucho de nosotros para cuando queremos ver esos cambios extraordinarios en los demás, que podamos ser pacientes. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad.
el mundo en sus manos está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Amigos, hasta aquí Te lo cuento en 10. Que podamos ser pacientes con nosotros mismos y con los demás y que estemos dispuestos a hacer cambios en nuestra propia vida. Nos vemos en la próxima.